En el vasto panorama de la filosofía, pocos nombres resuenan con la fuerza de Ortega y Gasset, este filósofo español que vivió entre los siglos XIX y XX. Dejó una huella indeleble en el pensamiento occidental. En este video exploraremos su vida, su obra y su legado. Prepárate para un viaje a través de las ideas de uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid, España. Creció en una familia de intelectuales y periodistas, lo que lo expuso desde temprana edad al vibrante mundo de las ideas y la cultura. Su padre era director de un periódico, lo que le permitió estar en contacto con las figuras más importantes de la política y la literatura de la época. A los 16 años, Ortega comenzó sus estudios en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y más tarde se trasladó a la Universidad Central de Madrid. Allí se sumergió en el estudio de la filosofía bajo la influencia de figuras como Kant y Nietzsche. Sin embargo, no fue hasta su estancia en Alemania que Ortega encontró su verdadera voz filosófica. Ortega continuó su formación en Alemania, donde estudió en universidades como la de Leipzig y la de Marburgo. Fue en este último lugar donde se empapó del neocantismo, una corriente filosófica que revisaba las ideas de Immanuel Kant y que influiría profundamente en su pensamiento. En Marburgo, bajo la tutela de Hermann Cohen y Paul Natorp, Ortega desarrolló una base filosófica sólida que luego trasladaría a su propia interpretación de la realidad. Pero no fue solo el neocantismo lo que moldeó su pensamiento. También las corrientes vitalistas y fenomenológicas de la época dejaron una marca indeleble en su obra. Al regresar a España, Ortega y Gasset se convirtió en una figura central de la vida intelectual del país. Fue catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid y, a través de sus escritos y conferencias, comenzó a difundir sus ideas filosóficas, que a menudo se centraban en la necesidad de una reforma intelectual y política en España. Ortega creía que España estaba en una profunda crisis que solo podía superarse mediante una regeneración cultural. Esta idea se plasmó en su famosa obra España invertebrada, donde analizaba las debilidades estructurales del país. Entre sus obras más importantes se encuentran Meditaciones del Quijote, de 1914, donde Ortega reflexiona sobre la cultura española a través de la figura del Quijote, y La rebelión de las masas, de 1930, quizás su libro más conocido, en el que analiza el surgimiento de las masas en la vida pública y sus implicaciones para la democracia. En La rebelión de las masas, Ortega advertía sobre el peligro de que la sociedad fuera dominada por el hombre masa, un individuo sin criterio propio, que sigue las corrientes de la mayoría sin reflexión. Este libro, aunque escrito hace casi un siglo, sigue siendo sorprendentemente actual. Ortega y Gasset es recordado no solo por sus escritos, sino por su capacidad para conectar la filosofía con los problemas cotidianos de su tiempo. Su enfoque pragmático y su énfasis en la importancia de las circunstancias en la vida humana influyeron en generaciones de pensadores, no solo en España, sino en toda Europa y América Latina. Aunque falleció en 1955, su obra sigue viva en los debates sobre la sociedad, la cultura y la política.
Ortega no solo fue un filósofo, sino también un pensador comprometido con su tiempo, alguien que creía en el poder transformador de las ideas. Ortega y Gasset nos dejó un legado de pensamiento profundo y una llamada constante a la reflexión. En un mundo cada vez más dominado por la inmediatez y la superficialidad, sus ideas nos invitan a detenernos, a pensar y a redescubrir el valor de la filosofía en nuestra vida cotidiana. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando la vida y obra de grandes pensadores, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.